pero ya estamos por aquí. Bueno, así que sin más preámbulo, pues vámonos a seguir con la receta estándar. Bueno, ayer empezábamos a hacer el correspondiente caso a la tabla de rendimientos que nos sirve para identificar las mermas dentro de un producto que nosotros compremos, y a partir de eso pues podamos, a ver, no sé si ahí ya se ve la pantalla. ¿Se ve o no se ve? Ahí vaya. Me parece que ya se ve. ¿Sí la ven? Perfecto, gracias Daniela, qué amable. Bueno, pues ayer hacíamos el caso precisamente de generar una tabla en la que nosotros pusiéramos una serie de productos que pudiéramos irlos identificando por distintas categorías, que podamos poner la descripción del producto, y bueno, les explicaba lo que tiene que ver precisamente con los rendimientos y las mermas. En la mayoría de los productos que utilizamos dentro de un restaurante o que se utilizan dentro de la cocina para poder desarrollar los platos, o para poder elaborar los platos que tenemos en la carta de un restaurante, es necesario pues que se consideren estas mermas. Poníamos el ejemplo del aguacate, por ejemplo, en el cual pues alrededor de un 40% es la merma que se tiene, puesto que tenemos que quitarle la cáscara y tenemos que quitarle el hueso. Y entonces eso tenemos que considerarlo en el precio. Así que para poder desarrollar eso, lo que hicimos fue multiplicar el precio de la compra, que en este caso ayer veíamos que son 44.90, multiplicarlo por el porcentaje de la merma o por el valor de la merma, y a esto sumarle nuevamente el precio de compra, para que nos dé el precio unitario o nos dé el valor unitario del producto. Sí, nosotros lo compramos a 44.90, pero si consideramos la merma, pues nos damos cuenta de que el precio del producto sube. ¿Sí me están oyendo? ¿Sí se oye bien, chicos? Ahora sí ya. Sí, profe, se escucha bien. Gracias, Joaquín. Bueno, entonces, pues teníamos que hacer una tablita, o tenemos una tablita, como es el caso de la que yo tengo aquí, que les estoy presentando, a partir de la cual nosotros consideramos las mermas. Bueno, algo que no hicimos el día de ayer, porque ya vi que quedó aquí, es que nosotros pusimos el valor decimal. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en Excel, si yo quiero poner el 60% y yo pongo 60, forzosamente tengo que poner el signo decimal, porque si yo le pongo primero el 60 y luego quiero ponerle el signo decimal desde la pestaña inicio, grupo número, me lo va a convertir en 6,000. ¿Por qué me lo convierte en 6,000? Porque un entero, como lo tengo aquí, un entero equivale al 100%. Entonces yo tengo que poner valores decimales. También explicábamos ayer, por ejemplo, en el caso de un enlatado, como es el atún, que en este caso lo pusimos en agua, nosotros compramos una cantidad. Si no me equivoco, eran como 126 gramos, 130 gramos los que aparecían ayer en nuestra lata que buscamos. Pero recuerden que nosotros vimos ahí que en la lata decía que tenía dos contenidos, el contenido neto y el contenido de masa drenada. El contenido neto pues se refiere al peso total que tiene la lata una vez que ya la cerraron y que envasaron el producto que contiene. Pero en realidad de esa lata nosotros vamos a utilizar una parte menor. Creo que eran 100 gramos, si no me equivoco, lo que era la masa drenada. Y entonces para poder sacar esa relación, dividimos, lo hicimos en la calculadora, recuerden. En la calculadora nosotros pusimos, ¿qué abra? Ahí está. Pusimos, creo que eran 100 de la masa drenada, y lo dividimos entre el valor que tiene el contenido neto. Si no me equivoco, eran 130, me va a salir un valor distinto seguramente. Era un poquito menos de 130, y nos da lo que sería el porcentaje de rendimiento. Fue lo que pusimos aquí,
Y entonces volvimos a hacer la misma operación, pusimos el precio de compra, le sumamos con paréntesis el porcentaje de merma multiplicado por el precio de compra para que nos dé el valor. Ahora, muy importante, creo que no lo expliqué ayer, quedó como pendiente. Por ejemplo, en el caso de la lata de atún, nosotros hablamos de que la lata tenía como 130 a 125 gramos como contenido neto. Pero si ustedes se fijan, yo lo convertí primero a 1 kilo. ¿Por qué lo convertí a 1 kilo? Porque cuando nosotros hacemos una tabla de rendimientos y hacemos una receta estándar, parte de la estandarización que tenemos que realizar corresponde también a manejar las mismas medidas. Sí, nosotros compramos una lata de atún que trae 120, 130 gramos, pero en realidad debemos manejar el precio por kilogramo. ¿Por qué lo vamos a manejar por kilogramo? Porque, por ejemplo, en el caso de la receta estándar que yo tengo aquí, estoy considerando una ración de 120 gramos. Es probablemente un poquito más que una lata. Por eso precisamente yo tengo que considerar que sea 1 kilo entero el que voy a tener dentro de mi tabla de rendimientos. ¿Para qué? Porque a lo mejor voy a utilizar, se me ocurre, voy a utilizar 5 latas para preparar un platillo. Si a cada lata le obtengo 100 gramos, pues yo ya sé que 5 latas van a ser medio kilogramo. Y no tengo que estar sacando el precio con base en la cantidad que trae solo esa lata. Yo ya sé que el kilo completo de esa lata me cuesta esta cantidad. Por eso es que estandarizamos con el total de 1 kilo, ¿sale? Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, con lo que venga en litros. Si nosotros compramos el aceite y probablemente el aceite viene en un envase de, se me ocurre, viene en un envase de 900 mililitros, pues yo tengo que sacar la cantidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de que utilicemos una cantidad mayor a 1 kilo? Por ejemplo, si nosotros compramos mayonesa McCormick, ya saben que hay un tamaño institucional que es como enorme. Vamos a ver si aquí aparece en shopping rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos aquí está. Pero la tenemos en Mercado Libre a 1.7 kilos. Déjenme ver si la encontramos en Walmart. A ver, vamos a ver Walmart Super. Aquí está. Mayonesa McCormick con jugo de limones. Viene en un envase de 1.4 kilogramos a un precio de 90 pesos. ¿Qué sucede si yo compro en mayor cantidad? Una característica que tiene Excel es que cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, una tabla, esta característica, pues yo creo que muchos de ustedes ya la han utilizado, ya la conocen, tal vez porque seguramente la vieron en sus clases de prepa. Cuando voy a repetir información dentro de una tabla de Excel, por ejemplo, en este caso, con el simple hecho de que yo pusiera la A, me aparece lo que yo ya he escrito arriba, porque Excel entiende que dentro de esta tabla pueden existir datos repetidos. Entonces, como existen datos repetidos, me da la opción de que yo solo escriba una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras tal vez, de la palabra que quiero escribir, y en automático me aparece. Entonces yo, por ejemplo, solo puse la A, le doy un Enter, y ya me aparece abarrotes. Le voy a poner aquí mayonesa McCormick. ¿Cómo se escribe McCormick? Con C de casa. McCormick. Ahí está. ¿Vale? Dice aquí que yo la compro a 90 pesos, pero estoy comprando 1 kilo y 400 gramos. Hacemos la misma operación que hicimos la vez pasada. Si yo compro 1 kilo 400 gramos a 90 pesos, pues ¿cuánto será el valor de 1 kilo? Aquí hago la operación contraria. En la lata de atún, acuérdense que yo primero puse la cantidad que estoy comprando, 140 gramos, para convertirla en un entero. Aquí voy a hacer la operación contraria. Yo estoy comprando 1 kilo, entonces mi regla de 3 es 1 por 90, que es el precio. Y esto lo voy a dividir entre 1.4. Entonces me dice, a ver, perdón. 1 por 90
sobre 1.4. Ahí está, ahora sí, 62.28. Quiere decir que el kilo me cuesta 62.28, a pesar de que yo estoy comprando una cantidad mayor. Si ustedes se fijan, aquí yo estoy utilizando kilogramos. La mayonesa tiene un rendimiento muy alto. Vamos a ponerle del 95%. En este caso le voy a poner 0.95. Y entonces ya sé que el kilo me cuesta 65.39, porque en realidad es muy bajito la merma que tiene. Estas cantidades de preferencia las convierto en porcentajes. Recuerden pestaña inicio, grupo número. Ahí lo convierto en porcentaje y entonces ya los tengo de esa manera. ¿Sale? Bueno, entonces ahora, pues ya tengo ahí una operación contraria, ¿no? En el caso del atún, lo que hice fue poner el valor que tenía el atún, que eran 0.140, por decir una cantidad, que costaba creo que 17 pesos, 17.90, y yo tenía que sacar el valor del un entero. La regla de 3 funciona en sentido contrario, ¿sale? Bueno, entonces así yo puedo ir agregando distintos productos. Bueno, acuérdense que ya habíamos platicado en clases anteriores que aquí yo le puedo cambiar el nombre a mi hojita. En este caso dice hoja 1 y le voy a poner tabla de rendimientos. ¿Vale? Voy a crear una segunda hoja y a esta hoja, que ahora es hoja 1 porque ya tabla de rendimientos tiene nombre, le voy a poner receta estándar. Esta receta estándar puedo yo utilizarla varias veces o puedo hacer un formato que pueda utilizar muchas veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a mi receta estándar y para hacerlo más rápido voy a copiar estos elementos que tengo aquí en la parte superior, que son los datos realmente básicos que yo voy a utilizar. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí, como ustedes pudieron ver, lo que yo hice lo vuelvo a hacer. De hecho, cuando yo pego, me aparece la tablita y aquí lo único que le di fue mantener ancho de columnas de origen para que me dé los tamaños que yo ya tenía en el otro formato, ¿sale? Y entonces aquí voy a agregar algunas columnas. Yo siempre les digo, agreguen varias. Yo voy a agregar 15 columnas a estas columnas. En este caso no lo voy a convertir en una tabla. Si ustedes se fijan, lo único que estoy haciendo es agregarle los márgenes a la tabla. Bueno, pues aquí yo puse el nombre de una empresa. Esta es la receta estándar. Vamos a suponer que es el Hotel de Don Lucho, SADCB. Y el nombre de mi receta estándar es una ensalada de atún. Es una ensalada de atún. A esta ensalada de atún, pues, ¿qué ingredientes le voy a agregar? Bueno, voy a cambiar entre mi tabla de rendimientos. Voy a utilizar la otra tabla de rendimientos porque va a ser más fácil que yo vea esto y lo pueda cambiar, ¿ya vieron? Entonces, pues vamos a empezar a mi tabla de rendimientos. Lo primero que le voy a poner es atún. El atún yo lo tengo agregado como atún en lata. Bueno, aquí lo puse como atún en agua. Si yo le doy F2, si yo utilizo la tecla F2, si ustedes se fijan, me pone todas las herramientas en gris, porque lo que estoy haciendo es activar, bueno, aquí no se ve, pero en realidad lo que hago con F2 es activar la barra de funciones para que yo desde ahí pueda copiar o pueda editar la información. En este caso le damos copiar. Me voy a ir a mi receta estándar. Me voy a ir a mi receta estándar, le doy doble clic o le doy F2 y voy a pegar la información. ¿Qué precio le pusimos en mi tabla de rendimientos? Ahora los precios que yo tengo que utilizar son el que llame precio unitario, que no es el precio de compra, porque recuerden que en el precio unitario ya está considerada la merma. Bueno, entonces el precio que yo tengo al que compro mi producto, que es atún en agua, 164.93, aquí lo copio, 164.93. Este precio le agrego el signo de pesos, ahí está. La unidad pues ya sé que son kilogramos. Y vamos a suponer que
para mi receta, yo voy a utilizar 120 gramos de atún, ¿sale? Aquí, si les pone punto 12, los ceros que tengamos considerados a la derecha, siempre los borra Excel. Yo siempre les digo, por favor, estandaricemos también esa parte. Siempre utilicen al menos 3 decimales, décimos, centésimos y milésimos, es decir, después del punto, 3 dígitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy agregando 120 gramos, pero ¿qué tal si voy a agregar 8 gramos de sal o 10 gramos de sal o voy a agregar 20 gramos de algo? Si yo pongo .02, probablemente yo me pueda hacer bolas. Entonces, para que no me haga bolas, para que todo sea exactamente igual, siempre utilicen 3 dígitos después del punto. Y lo único que voy a hacer en esta receta estándar, pues, como lo tengo aquí, se los voy a mostrar primero en colorcitos, lo único que voy a hacer es multiplicar el precio por la cantidad que estoy utilizando. No tengo que hacer ninguna otra operación porque las operaciones ya las hice en mi tabla de rendimientos. Entonces pongo signo de igual en la columna de importe, selecciono el precio, que ya sé que es el precio unitario, y lo voy a multiplicar por la cantidad que tengo en kilos, ¿sale? Bueno, para esta receta voy a utilizar 19 pesos con 79 centavos de atún. Bueno, ¿qué más le podemos poner a nuestra ensalada? Vamos a ponerle lechuga. Por ejemplo, desde aquí yo puedo cambiarlo. Para eso me sirven estas columnas y que yo tenga categorizada mi tabla de rendimientos. Porque aquí yo puedo seleccionar que solamente quiero ver las frutas y verduras para ver qué le voy a poner a mi ensalada, y entonces le voy a poner lechuga romana. Está a 24 pesos el kilo. Tiene un rendimiento del 95% y el valor son 25.50. Ah, muy importante. Creo que no se los dije, pero es momento de decirlo también. Si yo compro una lechuga, vamos a ponerle lechuga. Si yo compro una lechuga, la lechuga viene por pieza, ¿ya vieron? ¿Cómo hago para estandarizar? Porque en mi receta, pues no le voy a poner un cuarto de pieza de lechuga. No lo puedo hacer. Yo tengo que utilizar gramos. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner lechuga. Lechuga tengo aquí, lechuga romana. Entonces, no le puedo poner aquí un cuarto de lechuga, ¿no? Lo tengo que estandarizar también. Bueno, entonces le voy a poner lechuga romana. El precio que tengo de mi lechuga, ya considerando la merma, son 25.20. Pero fíjense que yo lo tengo aquí por kilogramos. Es decir, la lechuga también la compro por kilogramo, como si comprara pepino, jícama, cebolla, etcétera. Bueno, ¿qué sucede si a mí mi proveedor me la vende por pieza en lugar de vendérmela por gramaje, como yo le estoy pidiendo? Bueno, la mayoría de los productos, incluido, por ejemplo, las lechugas que nos venden por pieza y otros productos que también se pueden vender por pieza, tienen un tamaño aproximadamente similar. Si ustedes se fijan y van a la verdulería, aunque sea a la vuelta de su casa, se van a dar cuenta que las lechugas casi todas son del mismo tamaño. Sí hay unas más pequeñitas y otras más grandes. Pero ¿de qué depende eso? Depende del proveedor, depende de la variedad que se compre, etcétera. Entonces, por ejemplo, la lechuga romana, que es la más común, le vamos a poner aquí, yo le pongo, siempre les digo, pónganle lechuga romana peso, y generalmente, incluso en internet, ustedes pueden encontrar que existe pues un rendimiento aproximado en kilogramos, o existe un peso aproximado en kilogramos. Por ejemplo, aquí dice, sus hojas son verde oscuro, El peso medio de una lechuga es de unos 500 gramos. Es decir, yo ya sé que la lechuga, aunque yo la compre por pieza, pues tiene un peso aproximado de medio kilo. ¿Cómo hago para convertirlo? Bueno, pues aquí lo hago, ¿no?
Creo que la lechuga ahora está un poquito más cara ya de la tablita que tengo. Por ejemplo, en Chedraui vale 16.90 y si pesa medio kilo aproximadamente, pues lo único que hago es poner 16.90, lo multiplico por 2 y ya sé que cuesta 33.80 la lechuga. ¿Sale? Y entonces ya tengo el peso. Bueno, aquí yo tengo un precio de 24 pesos por lechuga. Tiene un rendimiento del 95%, es decir, su merma es poquito. Y cuesta 25.20 el precio unitario. Bueno, entonces pongo aquí 25.20. Esta columna yo la puedo seleccionar toda y convertirla de una vez en pesitos. Bueno, sé que la estoy poniendo por kilogramo y, bueno, a pesar de que una lechuga pesa medio kilogramo, pues no voy a servir 300 gramos de lechuga, no voy a servir 200 gramos de lechuga. Una ración promedio para una ensalada no supera los 100 gramos, 120 cuando más, porque la lechuga solo es una base y le vamos a agregar otros elementos, le podemos poner otros elementos. Entonces, para que el plato completo nos quede alrededor de unos 300, 400 gramos, pues vamos a considerar que vamos a poner unos 80 gramos de lechuga. Fíjense cómo aquí yo lo estoy poniendo. Perdón, mírense, aquí yo me acabo de equivocar. No le puse 80 gramos, le puse 800 gramos, es muchísimo. Entonces tengo que poner 0.080, ¿sale? Esta misma fórmula que yo puse en la parte superior, la tengo que replicar en toda la columna. Hay varias formas de hacerlo. La más común es, por ejemplo, que yo selecciono la celda que quiero replicar en toda la columna, me coloco en la esquina inferior derecha, y en la esquina inferior derecha lo que voy a hacer es arrastrarla completamente, ¿no? Cuando yo la arrastre, se va a replicar se va a replicar la fórmula en toda la columna. Una forma más rápida de hacerlo es solo darle doble clic continuo y se va a replicar. Le vuelvo a dar doble clic continuo ahí y se va a replicar cada vez que yo tenga información a un lado, ¿sale? En este caso, bueno, ya la puedo replicar una vez. Lo puedo hacer también arrastrando hasta el final. En este caso lo voy a arrastrar para que ya quede con todas, ¿sale? Entonces vean, ya de lechuga cuesta 25.20 el kilo, pero en realidad yo solo voy a utilizar 80 gramos, entonces son 2 pesos. ¿Qué más le puedo poner a mi ensalada? Vamos a ponerle un poquito de pepino, cuesta 14 pesos el kilo, su merma es del 15% y el precio unitario es de 16.10. Le voy a poner pepino. Aquí puedo hacer yo ya algunas precisiones de cómo va el pepino. Por ejemplo, el pepino lo voy a poner en rodajas. ¿Cómo se llama este corte en cocina? No me acuerdo. ¿Se llaman rodajas? ¿O tiene así bastones y esas cosas? No, rondel, bueno, son bastones o julianas o en rondel. Rondel, gracias. Sí, es cierto, rondel de ese que, bueno, entonces vamos a ponerle aquí rondel para que se vea más bonito. Vale. ¿Cuánto dijimos que costaba el pepinito? El pepino cuesta 16.10. 16.10. Lo voy a comprar en kilos y voy a utilizar unos 30 gramos, unas 4 o 5 piezas, ¿sale? ¿Qué más le puedo poner? Zanahoria rallada. Vamos a poner zanahoria rallada. La zanahoria la tengo a 13.06, ¿sale? 13.06, lo compro también en kilos. De una vez esta columna la voy a convertir toda a que siempre tenga sus tres dígitos después del punto. De zanahoria le voy a poner unos 20 gramos, no le voy a poner mucho, solo es decorativo. ¿Vale? ¿Qué más le puedo poner a mi receta?
Vamos a ponerle un poquito de aguacate a 96.60 el kilo. Aguacate rebanado, unas rebanaditas. ¿Cuánto lo tenemos aquí? 96.60. Bueno, aquí estaba más caro. 96.60, también lo mido en kilos. Y le vamos a poner unos 50 gramos, ¿vale? Bueno, y entonces así puedo ir haciendo el listado de los distintos elementos que yo puedo agregar. En este caso yo estoy trabajando sobre una ensalada de atún. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo que hacer una preparación previa? Se me ocurre que probablemente tengo que hacer una salsa de tomate. Bueno, voy a hacer una receta estándar previa a mi última preparación y mi receta estándar va a ser sobre la salsa de tomate. Cuando yo tenga el completo de la receta estándar de la salsa de tomate, como yo ya estoy considerando ahí rendimientos y mermas, pues el rendimiento que yo tenga de esa salsa va a ser al 100% y voy a sacar el costo y esa ya la puedo agregar como una preparación previa para poder elaborar a lo mejor mi receta completa. Bueno, supongamos que yo ya terminé le voy a quitar aquí algunas columnas para que todo quede en pantalla, perdón, algunas filas para que todo quede en pantalla y lo podamos ver todo. Bueno, entonces yo ya terminé de agregar todos los ingredientes, puedo agregar más, probablemente voy a hacer a lo mejor, no sé, mole poblano, se me ocurre y son 50 ingredientes, aquí los agregaría. Voy a agregar a lo mejor, no sé, voy a hacer un espagueti, lleva 4 ingredientes y tengo el espacio, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, todos los ingredientes que yo necesite, considerando aceite, considerando condimentos, considerando preparaciones previas, considerando aderezos, considerando todo eso, yo todos mis ingredientes los voy a poner aquí, ¿sale? Y como tengo aquí mi receta estándar, yo tengo que agregar ahora mis 4 elementos básicos que tengo para sacar el precio final o el precio público. Si ustedes se fijan, yo aquí puse algunos valores, por ejemplo, el 25% corresponde a los insumos, el 25% al costo de producción, 30% a los costos indirectos, 30% a la utilidad y entonces puse una sumatoria final de estos 4 porcentajes para que me dé el 100%. Estos vamos a ver cómo vamos a jugar con ellos ahorita que terminemos. Entonces, voy a agregar primero mis insumos. Costo de los insumos. ¿Vale? Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Y de este lado yo puse que sea el 25%. Y en esta columna, en esta celda, justo a costo de los insumos, yo lo que voy a hacer es irme a la pestaña Inicio, Grupo Edición, y en el Grupo Edición tengo la letra esta, que no recuerdo su nombre en griego, pero es el equivalente a una E. Le doy autosuma y entonces me va a sumar. Yo solo de insumos me voy a gastar 27 pesos con 38 centavos, ¿sale? Y corresponderá al 25% del valor final que tengo de mi producto, ¿sale? ¿Qué más tengo que agregar? Voy a agregar el costo de producción. Ahorita le voy a poner el 25% completo y le voy a poner costo de producción, ¿sale? ¿Cómo voy a calcular el costo de producción? ¿O cómo voy a hacer para poner el cálculo del costo de producción? Yo lo que hago normalmente es una multiplicación. A ver, viene aquí la precisión que siempre les hago. Cuando hablamos de la preparación de alimentos, los chefs, es decir, si este tema lo ven con los chefs, ellos tienen otra forma o hay otras formas distintas de poder sacar estos costos. A mí me gusta utilizar esta porque me funciona bastante bien, es muy sencilla para ustedes y nos acerca lo más posible al precio del público. Los chefs tienen otras maneras de hacerlo y también son válidas porque también hay otras formas de hacerlo. Yo lo que hago es considerar
más o menos una regla tripartita. No le quiero llamar regla de 3 porque no es una regla de 3 como la que estamos acostumbrados a hacer en matemáticas. Una regla tripartita, donde lo que yo me gasto en insumos lo tengo que replicar 3 veces más, es decir, tengo que sumar 3 veces esa misma cantidad para obtener el precio público. Por una razón fundamental. ¿Qué vamos a considerar en el costo de producción? Por ejemplo, en el costo de producción vamos a considerar mano de obra, vamos a considerar gas si se utiliza gas, vamos a considerar electricidad, que seguramente es para que funcione la licuadora, ¿no? Se me ocurre. Vamos a considerar los equipos y vamos a considerar aquellos materiales que se requieren para elaborar la salsa. Pero yo siempre les digo, bueno, ok, ¿cómo sé qué cantidad de gas utilicé para hacer este plato? Si el gas es un elemento que no podemos generar o no es posible generar así como un dato específico de qué cantidad de gas se utiliza para preparar una salsa, porque va a depender de muchos factores, de la cantidad de salsa que vamos a preparar. En un restaurante no vamos a preparar un plato, vamos a preparar el equivalente a varios platos, ¿no? Si hablamos de un evento a gran escala, pues a lo mejor tenemos que preparar 100 litros de una salsa, por ejemplo, o 50 litros de una salsa. Lógico, la cantidad de gas que se va a utilizar para hacer esa preparación va a ser mayor que a lo mejor si yo tengo que preparar solo 1 litro de salsa o tengo que preparar medio litro de salsa. Entonces, como no hay una relación, bueno, ese sería un factor. Y por ejemplo, el segundo factor muy importante es que depende de la temperatura, depende de las condiciones como climatológicas y el lugar donde se van a preparar, la cantidad de gas que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es en un lugar o si hace frío, como es en esta temporada, vamos a utilizar un poco más de gas por varias razones físicas principalmente, porque la temperatura ambiente es más baja y va a generar que el producto no se pueda calentar de la misma manera. Y dos, que el gas, al ser un gas propiamente, recuerden que una regla física es que con el calor se expande y con el frío se contrae. Entonces, vamos a utilizar un poquito más de gas, ¿sale? Pero ¿qué pasa si lo hacemos en un lugar que sea más cálido o lo hacemos en una época distinta del año? Probablemente el gas que vamos a utilizar va a tener un mayor rendimiento. Entonces, como no tenemos ese equivalente, pues utilizamos esta regla de 3. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar el porcentaje que yo estoy considerando, en este caso el 25% del costo de producción, lo voy a multiplicar por el costo de los insumos y lo voy a dividir entre el 25% que yo estoy considerando de los insumos. Lo voy a hacer aquí como lo tengo. Pongo signo de igual. Voy a multiplicar el porcentaje que estoy considerando de producción por el costo de los insumos y lo voy a dividir entre el porcentaje que estoy considerando para los insumos. Si ustedes se fijan, aquí lo que estoy haciendo es una regla de 3. 25% por 27.38 sobre 25%. Lógico, me va a dar ese mismo valor. Yo siempre les digo, por ejemplo, estos valores, que es lo único que tenemos que cambiar, y estos no los vamos a cambiar porque ya tenemos una fórmula, pónganlos en otro color, ¿sale? Yo aquí, por ejemplo, los pongo en amarillo. Lo mismo voy a hacer para considerar los costos indirectos. ¿Qué dice? Listo. Lo mismo voy a hacer para considerar los costos indirectos. Voy a volver a repetir esa misma regla de 3. Y entonces aquí voy a poner 25% a estos costos indirectos. Costo indirecto. ¿Qué voy a considerar en los costos indirectos? Pues voy a considerar, por ejemplo, el pago de la renta, pagos telefónicos. Voy a considerar a lo mejor todo lo que tiene que ver con impuestos. Todo aquello que no incide directamente en la producción, que son valores distintos, ¿sale? Entonces, en los costos indirectos replico la misma fórmula. Multiplico ahora el 25% de costo indirecto, lo multiplico por el costo de los insumos. No lo voy a multiplicar por el costo de producción, todo es sobre los insumos. Lo multiplico por el costo de los insumos y lo divido entre el porcentaje
que se puso a los insumos. Me vuelve a dar el mismo valor. Ahorita vamos a ver cómo vamos a jugar con ellos. Y por último, tengo que considerar yo la utilidad. La utilidad, para el caso inicial, lo vuelvo a hacer de la misma manera. Le pongo aquí utilidad. Y en la utilidad, repito nuevamente lo mismo. Multiplico el porcentaje de la utilidad por el costo de los insumos y lo divido entre el porcentaje considerado para el costo de los insumos. Y aquí lo que voy a hacer es volver a utilizar pestaña inicio, grupo edición, botón de autosuma y sumo los 4 para que me dé el 100%. Y a este le voy a llamar precio público o precio final, también se puede llamar. Y en el precio público vuelvo a hacer lo mismo, sumo ahora los 4 valores. ¿Sale? Entonces, este valor del 25%, yo siempre les digo, este no tiene caso que lo movamos, pónganlo en otro color. Solo los que tengo en amarillo son los que voy a mover. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta receta la voy a hacer a gran escala y tengo que hacer a lo mejor 300 platos como este, mi costo de producción se puede elevar. Porque voy a necesitar más personal, porque voy a necesitar más gas probablemente, voy a necesitar más electricidad, voy a necesitar más. Recuerden que el costo de producción es directamente proporcional a la producción. Entonces aquí yo lo puedo mover y puedo utilizar valores distintos. Bueno, a lo mejor como voy a producir a gran escala este plato, mi costo de producción se eleva al 40%. ¿Sale? Los costos indirectos a lo mejor no se mueven, pero a lo mejor yo quiero tener una utilidad mayor. En lugar de que probablemente mi costo de producción sea lo que se eleve, a lo mejor yo quiero que mi utilidad sea del 35%. Entonces, yo puedo jugar con estos 3 valores para aumentar o disminuir los valores que yo requiera. Por ejemplo, aquí yo ya ajusté el precio a que sean 120 pesos aproximados el costo de esta receta. Y aquí, pues ya mi merma, ya no voy a considerar una merma, más bien voy a considerar un rendimiento. Ya es al 100%. ¿Por qué el rendimiento va a ser al 100%? Porque yo mis mermas ya las tengo consideradas dentro de estos precios. Y entonces mi ración completa, pues ya estará al 100%. Y yo siempre les digo que en algún otro punto pongan ustedes lo que sería el total de la ración o los gramos totales de la ración. Total de la ración. Recuerden que estamos considerando un plato. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es sumar. Aquí le voy a dar sumar y voy a sumar toda la columna que tiene las cantidades en gramos. Entonces, esta yo ya la voy a tener como el total de mi ración. Es decir, el tamaño de la ración que voy a servir corresponde a 300 gramos o 0.3 kilos. Es decir, el total de mi ración considerado, pues serán 300 gramos. Es un plato bastante aceptable. Yo ya sé que mi ración completa tiene un valor de 300 gramos, su rendimiento es al 100%, su costo en insumos son 27.38, su costo de producción y sus costos indirectos son los mismos, y yo estoy considerando una utilidad un poco mayor para que me dé el precio público o el precio final. Y bueno, de esta manera yo puedo sacar los valores de la receta estándar y puedo tener entonces distintos precios o puedo tener los precios de los productos que tengo en la carta. Yo ya sé cuánto es lo que me cuesta a mí cada uno de los elementos y sé qué precio tengo que ponerle en el menú que estoy ofreciendo en mi establecimiento. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí?
¿Todo bien? ¿Todo entendido? Ya pueden hacer solitos entonces una receta estándar para la próxima semana. Híjole, dice Fabián. Oye, Fabián, vi tu mensajito de Facebook. Lo que les comenté ayer es que si ustedes entregaron trabajos pero que no le dieron completar la tarea, a mí me aparecen como sin entregar. Entonces, Fabián, por favor, tienes que entrar a las actividades y si subiste archivo, completaste, perdón, completaste todo, dale completar tarea para que a mí me aparezca en color verde, me aparezca el archivo, porque si no, no lo puedo ver. Me aparece como tarea no completada y sin entregar. Entonces, Fabián, por favor, pues si eres tan amable, entra a tus actividades, dale completar tarea para que yo las vea y pueda sentarte las calificaciones que te hacen falta, como ayer platicaba con los demás chicos. ¿Sale? Bueno, chicos. Sí, Fabián, con todo gusto. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, pues nada, damos por concluida la clase del día de hoy, son 8:50, vean qué puntualitos para acabar, sí me dio tiempo en los como 40 minutos que tuvimos de clase, porque llegué tardecito, llegué como 8:07, 8:08. Bueno, chicos, pues nos estamos viendo la próxima semana en nuestra última sesión, prácticamente va a ser la sesión de cierre. Yo creo que con esta actividad, hoy tienen que entregar, o mañana, si no me equivoco, tienen que hacer la entrega de la tercera parte del costo de venta, de la hojita que estábamos elaborando sobre las ventas de las computadoras. Y bueno, la receta estándar sería la última actividad. Y pues prácticamente ya tendríamos evaluaciones finales para el próximo lunes, o para el... no, hoy es martes, ¿verdad? Para el próximo martes estaríamos teniendo la última sesión, ¿sale? Bueno, si tienen alguna duda sobre lo que hice, si tienen alguna duda sobre cómo fuimos trabajando la receta estándar, recuerden que esta sesión quedó grabada y la pueden revisar posteriormente, ¿sale? Pues nada, les pongo la última actividad en un ratito más. Les voy a poner el archivito que generamos juntos para que ustedes lo puedan revisar. Si tienen dudas, puedan tomarlo como referencia, como apunte de la clase, y puedan hacer la receta que yo les voy a proponer, ¿sale? Bueno, chicos, si no hay más que decir, nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan bonita semana, pórtense muy bien, no hagan travesuras. A los chicos que ya les dije desde el día de ayer, denle completar sus tareas para que yo las pueda revisar y tengamos calificaciones en los primeros días de la siguiente semana, ¿sale? Pues nada, hasta el próximo lunes. Es, profe. Adiós. Nos vemos, profe. Hasta el lunes, cuídense.